se me volvió a abrir el PowerPoint. Bueno, chicas, la idea de hoy es trabajar con el texto de Telma Barreiro. Nosotros, a ver, háganme acordar un poco porque se me mezclan un poco con el tema de primaria y no me acuerdo qué le expliqué a ustedes que, que no lo trabajé, no sé si lo trabajé con ustedes o con las chicas de primaria. La última clase que nosotros tuvimos, yo no llegué a explicarles a ustedes Barreiro, o sí, o se los pude explicar, que tuvimos la clase presencial, ¿se acuerdan? Yo lo que Yo no fui recuerdo, a esa clase presencial, así que no. Hola, profe. Sí, explicó lo de grupo sano, grupo enfermo. Bien por ah, arriba lo explicó. bárbaro, bien. Bueno, y yo les dejé a ustedes un PowerPoint en la plataforma, pero veo que no les... ¿ustedes el texto de Telma Barreiro lo tienen en la plataforma también? Porque yo se los pasé por el grupo Sí, y lo sí, tienen también en sí, la estamos bien. plataforma. Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a trabajar como bien en profundidad ese texto, ¿sí? Esta autora. ¿Por qué? Porque ya mi idea es, esta semana, poder ir armándoles el trabajo integrador, que sería como el segundo trimestre. Piensen ustedes que nosotros, la semana que viene, tenemos la semana de presencialidad, ¿no es cierto? Bueno, así que el martes que viene vamos a tener clases presenciales. Ya después, chicas, nos queda poquito tiempo, que queda como un mes de clases nada más. Así que yo quisiera ya esta semana, que vengo media atrasada, pero esta semana subirles el trabajo integrador para entregar. Yo voy a fijarme ya las fechas para ya decirles a ustedes que no recuerdo bien, pero vamos a revisar cuándo finaliza el cuatrimestre. Y esperen que voy a cambiarme al celular porque me dice que está como en pausa la red. Así que me voy a cambiar. Ujú. A ver. Bueno, voy a cerrar un cachitito acá y me voy a unir por el celu. Acá estoy. Bueno. Uy, esperen que... Ahí está, no se me había cerrado la compu. Bueno, chicas, me voy a fijar ya, así ya les voy diciendo la fecha que tendríamos como trabajo final. Y bueno, la idea era poder trabajar con el texto de Telma Barreiro y poder trabajar con otro texto que es de multisala, ¿sí? Pero no creo que lleguemos porque la verdad que este cuatrimestre se nos hizo bastante complicado, más con el tema de la Mega Expo y bueno, las otras cosas que fuimos teniendo en el medio. Eh, bueno, la idea es que podamos trabajar como bien en profundidad, que puedan relacionar, que podamos trabajar relacionando un poco los textos. Yo pensaba trabajar con la misma película que trabajamos en el primer cuatrimestre, así no tienen que ver algo más. Por ahí sí tengan presente que por ahí haga como alguna cuestión de alguna imagen o de algo más como para relacionar, como para que no quede solo en la película. Eh, y vamos a ver qué... esperen que me voy a fijar. Vi que varias salieron del grupo, algunas chicas ya han abandonado. ¿Cómo están ustedes con respecto a las otras materias? ¿Están complicadas? ¿Van bien? Me estoy poniendo al día con todas, pero estoy haciendo todas igual. O sea, todas Yo las de vi que segundo. salieron del grupo.
del grupo nuestro han salido algunos números que yo no las tengo agendadas, pero por ahí algunas chicas han abandonado. Acuérdense también de quienes tienen que recuperar como el primer cuatrimestre, que tienen que ir haciendo, digámoslo, el trabajo que tenían para el primer cuatrimestre. Bueno, a ver, vamos a ver qué fechas tendría que habérmelo puesto como indicación en segundo cuatrimestre. Acá tenemos. Bueno. Esperen que me abra esto. Sí, la semana que viene sería entonces la semana presencial y después vamos a tener otra semana presencial que es del 8 al 12 de noviembre. Así que, sí, casi siempre son mediados de noviembre las clases, o sea que más o menos esa semana va a ser la última semana de clases. Yo lo que quisiera es, vamos a hacer un trabajo práctico. A mí me gustaría como que esté para la primera semana de noviembre, cosa que la semana que nos vamos a encontrar, que va a ser la semana del 8 al 12, o sea que ustedes justo sería más o menos un mes que tendrían para realizarla, bueno, un poquito menos. Yo pondría como fecha para el 2, para el martes 2 de noviembre, la entrega del trabajo, que lo voy a subir esta semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la semana siguiente, que sería del 8 al 12, que esa sería, yo calculo que no es la última semana, sino que la última semana va a ser del 15 al 19 de noviembre. Esa semana lo que vamos a hacer es trabajarlo como un poquito desde la oralidad al trabajo práctico. O sea, la idea es que ustedes puedan hacer, como hicieron en el primer cuatrimestre, un trabajo de relación, pero que en la semana que nosotros vamos a clase, que sería el 9 de noviembre, ustedes podamos como intercambiar un poquito sobre ese trabajo desde la oralidad. Y yo ahí cerraría la nota, ¿sí? No como una especie ni de exposición, ni que tengan como que prepararlo. Simplemente charlar un poco entre todas, porque aparte ustedes son un montón, o sea que se me iría mucho más tiempo, pero charlarlo un poquito como para también que ustedes darles un puntapié de lo que es el final, porque el final es solo oral. Así que ya tendrían como fecha entonces el martes 2 de noviembre como fecha final de entrega de un trabajo. Piensen que el trabajo, nosotros no es que vimos demasiados textos. Yo voy a volver a preguntarles algo que tenga que ver con los roles de Romero, por ahí relacionar, por ahí yo les dé algún personaje de la película para que ustedes lo puedan relacionar con alguno de los roles funcionales o disfuncionales, o les pueda poner por ahí como alguna partecita de una escena, y entonces ustedes ahí puedan como relacionar con qué rol lo podrían pensar. Algo de lo que es de Lecro, ¿sí? De lo que vimos de Pichón Rivière. Por ahí algo de lo que vimos de Siede, del vínculo, digamos, del vínculo de la familia y el jardín. Y esto último de Telma Barreiro. Bueno, yo les decía que el texto bueno, esto sí, yo ahora me acuerdo un poquito que estuvimos trabajando como en la clase, esto de que ella como que toma estos dos conceptos de lo que sería como el grupo sano y el grupo enfermo. Pero antes de llegar como a lo que es el grupo sano y el grupo enfermo, también Telma Barreiro habla de lo que sería como un buen clima grupal. ¿Qué es lo que vamos a considerar nosotros como buen clima grupal? Siempre pensándolo en la noción que nosotros tenemos de lo que es un grupo, ¿sí? Y siempre nosotros vamos a remitirnos a lo que es un grupo dentro de nuestra aula.
dentro del aula que nos toque, que nos puede tocar generalmente multisala, ¿sí? O nos puede tocar también estar en algún grupo en donde, bueno, ahora todos los jardines, estamos hablando, por eso no vamos a llegar, tal vez, o tal vez podamos llegar a verlo, no va a entrar dentro del trabajo integrador, pero sí como para que ustedes lo vean, un texto de por qué, digamos, la multisala o por qué la idea de tener chicos de distintas edades dentro de una sala. A mí me parece interesante porque en realidad es lo último que está en el nivel, es algo que viene como a transformar un poco las estructuras y es algo de que generalmente se quejan un poco las maestras de inicial. Esperen que les voy a compartir entonces el PowerPoint, así un poquito trabajamos esto de qué sería como un buen clima grupal, que es lo que ustedes tienen en la última clase. Así que espérenme un minutito. Yo no sé si se los... Voy a pasarlo por acá. Porque no recuerdo si se los dejé en el grupo para poder compartirlo acá en el celu. Ahí ya está descargando. Bueno, díganme algunas si lo puede ver. ¿Lo ven? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces yo les decía que estamos con el texto de Telma Barreiro y bueno, antes de pasar como a la definición esta de grupo sano, grupo enfermo, vamos a ver qué es lo que ella considera como un buen clima grupal, ¿sí? Hay algunas puntualizaciones que yo les hice, ¿sí? ¿Qué sería un buen clima? Un buen clima sería, en principio tenemos que pensar que quienes estamos dentro de este grupo o quienes están dentro de este aula se sienten bien, ¿sí? Se sienten cómodos, están a gusto. Y esto genera libertad para poder participar, para poder expresarse, no tener miedo de hablar, sentirse relajado y sin tensión, ¿sí? Y esto ustedes lo van a ver en un aula, cuando entren a un aula y, por ejemplo, se percibe o se ve cuando los chicos se sienten cómodos para realizar cualquier tipo de actividad que tengan que realizar, para pedir ayuda, para no darles vergüenza si tienen que pasar al pizarrón o si tienen que decirle algo a la seño. Yo, por ejemplo, siempre les remito como experiencias que a mí me pasan, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a un jardincito en donde la seño, por ejemplo, trabaja mucho en actividades permanentes los días de la semana. Entonces ella, más allá de preguntarles el día a los chicos, lo que hace es ir como por salitas, pero un momento que vuelvo con ustedes.
Les decía, lo que hace es ir por mesitas y preguntarles a todos los chicos los días de la semana, ¿no? Entonces ella los va ayudando, les va diciendo, bueno, hay algunos que ya lo saben, hay otros que todavía no lo saben del todo, entonces ella los va ayudando. Esta situación de ir mesa por mesa y que los chicos participen, y en general participan todos, genera que uno entienda que existe cierta comodidad en ellos y que no tienen miedos a equivocarse y que se sienten cómodos en este grupo, porque piensen que hay nenes que no lo saben, hay otros nenes que ya se lo saben por demás, pero el sentir, digamos, que estamos en un lugar de comodidad, en un lugar en donde no tenemos miedo de expresarnos, en donde los chicos sienten esta libertad, hace que se sientan cómodos y que puedan expresar lo que saben o lo que no saben y que también puedan pedir ayuda frente a esto. ¿Cómo se sentiría alguien en donde el clima, digamos, áulico, no sé, la señorita por ahí dice algo que lo reta a este nene que no sabe y probablemente la segunda vez no quiera participar, ¿sí? O muchas veces pasa que los nenes se sienten cómodos cuando está la seño y cuando viene alguien de afuera, ahí es como que genera como un poco de vergüenza y no quieren participar, que a ustedes les va a pasar cuando empiecen a hacer las observaciones. Por ahí tarda un poquito hasta que los chicos dan como la confianza y se sienten seguros de poder participar también con ustedes, ¿sí? Pero esto que se percibe, que lo percibo en varias actitudes de los chicos y también en actitudes de la seño, es lo que puedo generar o puedo pensar que me dan a un buen clima áulico, a un buen clima grupal. Y en esto fíjense en la película. Piensen en la última etapa de la película, en donde ya están en un lugar, digamos, de confort, en donde la seño se siente bien y en donde también los chicos se sienten bien. Y podemos ver la escena en donde varios están haciendo distintos tipos de actividades, pero todos participan, todos pueden participar de poder contar un cuento. Recuerdo también de la película cuando la seño lleva como fotos contando su propia experiencia y los chicos después empiezan a contar sus experiencias, aunque sean experiencias que no son muy lindas, ¿sí? Pero el poder contar, el poder sentirse con seguridad y con libertad para poder expresarse, es que la autora dice que estamos como en un buen clima áulico, en un buen clima grupal. Si esto no sucede, no se genera ni la seguridad del niño, ni tampoco la libertad del niño para poder participar y para poder aprender y para poder que se pueda generar, digamos, estos procesos. Bueno, vuelvo a compartir el PowerPoint y seguimos. Profe, Bien, ¿lo vas a subir a la entonces, plataforma? ya está en la plataforma el PowerPoint. Están en la clase, en la clase del 28. Esperen que les digo que lo tengo acá. Lo que a mí me falta subir sería una clase que es la clase anterior, que fue la clase que tuvimos presencial. Yo ahí no le subí nada, que voy a subir algún resumen, alguna cuestión de Telma Barreiro. Y lo que me faltaría es la clase de hoy, que voy a subir esta clase grabada, ¿sí? De Telma Barreiro yo tengo unos cuantos PowerPoint, así que no solamente les voy a subir este, sino también voy a subir otro. Y la clase que viene, que vamos a tener clase presencial, voy a seguir explicando este texto, ¿sí? Porque hay varios temas del texto para repensar o para explicar y reflexionar. Bueno, seguimos entonces con esto de un buen clima, ¿no? Una atmósfera psicológica donde es frecuente que circule en general una afectividad de signo positivo entre sus miembros. Si ustedes tendrían que pensar esto que yo les estoy diciendo en relación al texto que vimos de Romero y a los roles que vimos de Romero, ¿con qué podrían ustedes relacionarlo?
Chicas, les vuelvo a preguntar para que ustedes lo puedan pensar. Estamos hablando de un buen clima grupal, de un buen clima áulico, en donde nosotros decimos que los chicos se sienten cómodos, se sienten seguros, ¿sí? Y esto posibilita que tengan libertad de expresarse, que no tengan miedo de hablar, que se sientan relajados, que no haya tensión, ¿sí? Esto se genera como en un buen clima áulico. Si nosotros lo pensamos para relacionarlo con el texto de Romero, con los roles. Nosotros vimos dos grandes tipos de roles, los roles funcionales y los roles disfuncionales. Ustedes, este buen clima, con qué roles lo relacionan? El funcional. Los funcionales. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los roles funcionales? O con los disfuncionales, ¿qué pasaba? Esto lo vimos al principio. Todas estas cosas que yo les hago ahora para pensar son preguntas de final, ¿sí? También, digamos, que ustedes puedan, para que ustedes puedan entender los textos, los tienen que poder relacionar. Bueno, si yo hablo de un buen clima áulico, voy a hablar que prevalecen los roles funcionales, ¿sí? Como dijeron ustedes. Ahora, los roles funcionales, tenemos dos tipos de roles. ¿Se acuerdan? Los roles de locomoción, ¿sí? A lo que tendían, digamos, era como a mantener el objetivo en la tarea, y los roles de mantenimiento que lo que generaban era mantener al grupo unido. Para que se genere este buen clima áulico, lo que más prevalece son los roles de mantenimiento, son los roles que van a mantener al grupo unido, que van a mantener este buen clima, esta afectividad, para que también se pueda dar este proceso de aprendizaje y para también seguramente que va a haber roles de locomoción. Pero lo principal es que aparecen son roles funcionales, son roles que van a permitir que el grupo se mantenga unido, en donde haya colaboración, en donde haya cooperatividad, en donde haya sentimientos positivos, ¿sí? Porque si yo tendría sentimientos negativos, competencia, celos, ¿sí? Lo que generaría son roles disfuncionales que siempre tienden a tener satisfacciones individuales, no a satisfacciones grupales, ¿sí? ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué les parece importante a ustedes que para que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se pueda dar una construcción, tiene que haber un buen clima? Esto es algo como, lo podemos como pensar y es algo sencillo que ustedes lo pueden ver hasta de sus propias experiencias, ¿sí? El buen clima grupal en cualquier proceso, en cualquier grupo, en un grupo de trabajo, en un grupo de escolar, siempre a lo que tiende es a que se generen satisfacciones más a nivel grupal, más de colaboración, ¿sí? A que todos podamos sentirnos a gusto, cómodos y a que podamos generar, digamos, estos sentimientos y a que se pueda construir el saber en base a estos sentimientos positivos. Em, yo creo que les conté a ustedes que cuando hay un estudio que se hizo para ver cuáles de las variables es la más importante para que un niño pueda aprender, y se encontró que la variable más importante tiene que ver con el vínculo, con la afectividad. Bueno, entonces, si nosotros pensamos que alguien puede aprender a través de un vínculo, a través de una buena afectividad, quiero decir que se tiene que generar este buen clima. No puede haber un clima hostil, un clima en donde un niño no se sienta bien, porque no se va a poder aprender. Y piensen, por ejemplo, en películas o en ejemplos en donde hay alguien que sufre bullying, o hay alguien que sufre discriminación, o hay alguien que no se siente bien en un lugar.
generalmente esa persona que no se siente bien no va a poder desarrollarse al máximo, ¿sí? No va a poder desarrollarse bien, todo lo contrario. ¿Y por qué? Simplemente por este hecho, porque no se siente cómodo, no se siente seguro, no se siente con libertad. Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre apuntar y tender a que dentro de nuestra aula, dentro de nuestra salita, existan buenos climas, exista un buen clima. Siempre les digo que la sala o el aula tampoco es un lugar aislado de lo que es la institución. O sea que si en la institución hay mal clima, probablemente sea difícil mantener un buen clima dentro del aula. Pero sí nosotros tenemos que detectar dentro de nuestros alumnitos estos roles, ¿sí? Estas cuestiones que se van generando en esta dinámica grupal. ¿Para qué? Para impedir que haya roles disfuncionales. Porque si hay roles disfuncionales, lo que me van a impedir es que haya un buen clima laboral, un buen clima de trabajo, un buen clima grupal. Y la autora esta va a tomar estos roles disfuncionales, pero va a decir en vez de roles disfuncionales, mecanismos distorsionantes. Que eso lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver que hay un montón de mecanismos distorsionantes, un montón de situaciones que pueden pasar dentro del aula que me puedan generar un clima hostil, que puedan impedir que se pueda generar este buen clima grupal que es a donde yo tengo que apuntar. Y en la última diapositiva dice, ¿por qué es importante el buen clima grupal? Y es importante porque facilita la apertura, dice la autora, el abandono de las máscaras y las actitudes defensivas que obstaculizan la comunicación, posibilita el encuentro y la producción grupal, posibilita que todos estemos, que podamos charlar, que podamos construir con otros, ¿sí? Y bueno, esto, ¿no? Que no predominen mecanismos distorsionantes que lo que hacen es impedir que se generen estos buenos climas grupales. Tengan en cuenta que cuando nosotros leemos un texto y nos basamos en un autor, hay determinados conceptos que tenemos que tener como en claro. En esta autora, en Thelma Barreiro, tenemos que tener en claro que existe un buen clima grupal. Ese buen clima grupal va a dar como consecuencia un grupo sano de trabajo. Existe un clima hostil, un clima que no es bueno, que lo que va a generar, digamos, es un grupo enfermo. Y existen también mecanismos distorsionantes que lo que van a hacer es a obstaculizar nuestra tarea como docente, a obstaculizar esta situación de buen clima grupal y a generar que este clima que también a lo que apunta es como a una matriz de cooperatividad no se genere. Entonces, tengan presente estos conceptos que yo les estoy diciendo cuando lean el texto, ¿sí? Porque estos conceptos son los que ustedes tienen que ir sabiendo, pero que pueden también ir pensándolo y relacionándolo, porque tienen mucho que ver con los textos que hemos visto anteriormente con Romero, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hablar de mecanismos distorsionantes, que son situaciones que generan un clima hostil, pero también puedo hablar que estos que mecanismos distorsionantes desde otro autor son roles disfuncionales, ¿sí? Bueno, chicas, más o menos son conceptos y son cositas que van a ir ayudándolas a ustedes a ir entendiendo el texto. No es un texto complejo, pero sí tiene por ahí estos conceptos puntuales que ustedes los tienen que saber, ¿sí? Que forman parte, digamos, de nuestro cuerpo teórico. Bueno, entonces, para esta clase, ¿sí? Yo esta semana voy a subirles esta clase grabada, una anterior que también voy a subirles con algún resumen de esto de lo que hablamos de grupo sano y de grupo enfermo. Esta clase sería como la clase grabada y para la próxima clase vamos a seguir viendo el texto de Thelma Barreiro, pero nos vamos a centrar en los mecanismos distorsionantes, ¿sí? Para esta semana también me comprometo a subirles el trabajo integrador que va a tener como fecha límite de entrega el 2 de noviembre. ¿Sí?
Bueno, chicas, ya saben que igual anoten dudas, cuestiones que quieran para la clase que viene, que nos vamos a encontrar de forma presencial. Intenten ir, porque bueno, lo que nos pasa con las clases presenciales es que no nos quedan registros, ¿sí? O sea, yo no les puedo grabar la clase. Entonces, por ahí cuando no van, se pierden también de la explicación que es importante. Y también de la posibilidad de intercambiar entre ustedes que realmente también lo necesitan. Bueno, chicas, no, por ahora, digamos, con esto como que cerraríamos. ¿Tienen alguna duda, algo, aunque sea de otros textos o de otra cosa que hayamos visto? Yo sé que deben estar como bastante saturadas con varias materias, pero bueno, intenten, nosotros al texto le damos vuelta bastante y lo explicamos varias clases, intenten leer, aunque sea la mitad del texto, como para que ustedes puedan ir la clase que viene con algunas puntualizaciones o si tienen dudas, porque ya sí la clase que viene vamos a cerrar este texto. Entonces, si van teniendo dudas, intenten llevarlas. Y yo esta semana me comprometo a subirles el trabajo porque también si tienen dudas del trabajo las podemos charlar la clase que viene. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces si ya no tienen dudas o nada más para decir, yo las libero y bueno, cuando la clase la suba a YouTube, les subo el link para que la tengan las que no pudieron estar. Bueno, chicas, que tengan buena semana y entonces nos encontramos 8:15 el martes en el aula de siempre. Bueno, profe, nos Muy vemos. bien, Nos que vemos, tengan buena profe. semana, chicas. Chau, profe. Adiós.